Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos hoy a un nuevo video. Oremos a nuestro Padre Celestial para que el amor de Jesús pueda entrar a nuestros corazones, para que cuando venga el tiempo de prueba nada pueda movernos o apartarnos de nuestra fe, sino que nuestra fe se mantenga firme. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, el tema de este video es supremamente importante, es difícil de tratar, pero es un tema que hay que tratarlo porque infortunadamente sabemos que los cristianos van a ser calumniados. El carácter de los cristianos va a ser tergiversado, porque eso mismo le ocurrió a Jesús. Cuando leemos la historia de la vida de Jesús, vemos cómo Jesús fue calumniado por los fariseos, por lo cual, como sabemos, el siervo no es mayor que su amo, y los cristianos van a ser injustamente calumniados en el fin del mundo. Ahora, es algo que debería ser obvio para el resto de las personas, pero por algún motivo no lo es. Cuando vemos que en este mundo hay un poder que odia a los cristianos. Esos que odian a los cristianos no son limosneros. No, amigos, son personas con poder económico, político y religioso. Son personas muy, pero muy poderosas, enquistadas en los gobiernos, en las empresas y aún, amigos, lo que es más increíble, en las religiones supuestamente cristianas. Ahora, de nuevo, no debería extrañarnos cuando Jesús tuvo este mismo inconveniente. Se pensaría que Jesús llegaba a su casa, a su iglesia, Jerusalén, pero resulta que ahí encontró a ese poder, un poder enquistado, ahí mismo, metido en el templo, que odiaba el verdadero cristianismo, odiaba la doctrina de Jesús, que es la palabra, la obediencia a sus mandamientos, estatutos y decretos. Así que empezamos a ver que cuando se predica el verdadero evangelio, inmediatamente este poder se ofende, se molesta y se crea una enemistad que nos ganamos de alguna manera sin nosotros buscarla, porque no hemos hecho nada malo. Sin embargo, sabemos que el mundo, los poderes del mundo odian al cristiano. Es una enemistad en donde somos perseguidos por nuestra santidad y no porque hayamos hecho algo para merecer esa enemistad. Pero lamentablemente, amigos, es la consecuencia de vivir hoy en este mundo que está lleno de odio, que busca su beneficio personal e inmediato y no busca la vida eterna y obedecer la palabra de Dios. Así que recordemos que Jesús chocó con un sistema religioso, pero que también tenía detrás un gran negocio. Cuando Jesús entró al templo, se encontró con los cambistas de dinero, y estos eran precisamente sacerdotes que se habían apropiado del templo judío. Imagínense el negociazo. Habían establecido una moneda propia, supuestamente legal, entre comillas, en donde la única manera de tú dar diezmo era cambiando el dinero que tú traías por la única moneda legal, entre comillas, con la que se podía diezmar. Imaginémonos, por tanto, había que vender cualquier tipo de dinero o lo que sea para cambiarlo por la moneda establecida por los fariseos. Y por supuesto, lo que era peor era que esa moneda se depreciaba. Así que el pueblo hebreo cada vez se veía confrontado con la necesidad de dar más y más diezmo debido a que esa moneda perdía más y más valor con el tiempo. Cualquier parecido con lo que está pasando hoy en día es pura coincidencia, ¿verdad, amigos? Ahora, Jesús, por supuesto, expulsa este sistema corrupto del templo, derrumbando las mesas de los cambistas de dinero. Pero ¿eso qué le ganó a Jesús? Le ganó el odio de un poder económico, político y religioso. Es decir, estos tipos no eran unos pelagatos, eran personas riquísimas
que ostentaban no solo un poder religioso, sino político, porque cuando se tiene el poder económico, también se tiene el poder político. Desafortunadamente, el cristiano nominal no entiende que los poderes políticos y económicos de este mundo son los mismos que estaban en ese templo judío. Son poderes que en realidad odian a Jesús, amigos. Ahora leamos en Lucas capítulo 23, versículo 3 al 5. Entonces Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Amigos, la palabra alborota es clave. Un alborotador es una persona que induce al resto de personas a tener miedo, a estar temerosas, las alborota, las pone en una situación de terror. Eso es un alborotador. Por supuesto, Jesús para nada buscaba eso, a pesar de que él revelaba profecías del fin del mundo e inclusive de que el templo judío sería destruido. Pero Jesús no buscaba en ningún momento que las personas vivieran en miedo, sino que al contrario, cuando estos eventos ocurrieran, no tuvieran miedo porque ya sabían lo que iba a pasar. Así que ya vemos que Jesús fue declarado por el mismísimo Pilato como inocente, pero su casa, sus hermanos, su propia familia, los fariseos, los que debían haberlo recibido con los brazos abiertos, declaraban de él que era un alborotador, que estaba induciendo al pueblo de una manera violenta para que las personas actuaran de cierta manera. Y eso, amigos, se va a repetir en el fin de los tiempos. Por supuesto que el verdadero cristiano profesa como máxima el amor al prójimo, y ningún medio violento es válido para predicar la verdad. Al contrario, es totalmente contrario a el verdadero cristianismo. En este caso, cuando predicamos, no lo hacemos para que las personas entren en pánico, sino para que las personas se aperciban de los eventos que van a ocurrir y tengan las herramientas necesarias para enfrentarlos. Sin embargo, amigos, el mismo poder que existía en aquella época existe hoy en día. Es un poder endemoniado que infortunadamente el mundo cristiano nominal no alcanza a entender. Es tremendo, amigos. Por lo tanto, ese poder, amigos, es el que va a calumniar, a tergiversar el carácter de los cristianos verdaderos en el fin del mundo, amigos. Recordemos que la palabra dice que el justo vivirá por la fe, y donde hay fe no puede haber miedo. Decir que un cristiano es terrorista o que induce a otros a vivir en terror o en pánico es una total contradicción, es un gran engaño de los poderes del mundo, porque la máxima del cristianismo es que el justo vivirá por la fe, y el que tiene fe no tiene miedo. Así que nosotros queremos que las personas vivan sin miedo y con fe. Pero ya vemos lo que hacen estos poderes, ya vemos lo que ha pasado con la pestilencia 1.9 y cómo se ha inducido a las personas a vivir en pánico. Pero si tú has escuchado mis mensajes, estoy seguro que tú no vives en pánico. Estoy seguro que tú sabes cómo afrontar lo que se viene al mundo aún en los temas de salud y de cómo tener buena salud para ti, para que no te enfermes de las pestilencias que vienen. Pero amigos, infortunadamente este va a ser el intento canalla del demonio de hacernos ver a los cristianos como personas que de un momento a otro podemos cometer algún acto horrendo o algún crimen desastroso. Aquí es donde el tema del atentado que acabó de ocurrir en Nashville, pues parece que va encaminado a eso. Vamos a analizar entonces aspectos claves de lo que ocurrió en ese suceso y vamos a entender hacia dónde van las cosas.
El primer concepto que vemos en las noticias cuando leemos ese suceso en Nashville es de el individuo solitario, que de un momento a otro, de repente su mente hace clic y quiere cometer un acto horripilante, un acto vandálico que puede destruir a personas sin que esas personas tengan culpa de nada, o a propiedades de personas que no tienen nada que ver en los problemas de ese criminal. Esto parece totalmente ilógico, pero de nuevo vemos cómo lo ilógico se empieza a insertar en la mente de las personas. ¿Quién puede entender semejante barbaridad? Sin embargo, el hecho ocurrió. En realidad, algo explotó. En fin, sabemos que estos noticieros dicen mucha noticia falsa, pero está de por medio también entidades gubernamentales. Parece que algo en realidad sí ocurrió, tal vez no ocurrió como dijeron que ocurrió. En fin, no podemos saber nada mientras estén de por medio los emporios del engaño informativo. Sin embargo, amigos, el hecho es que este proceso de empezar a guiar la mente de las personas hacia un nuevo criminal, un individuo que de repente, como está aislado de la sociedad, terminará cometiendo algún acto terriblemente horripilante. Y esto ya lo hemos visto con la ayuda de Hollywood, amigos, que tiene estos seriados y películas en donde te van insertando una falsa realidad en la cual una persona, un individuo, se radicaliza, es decir, se vuelve loco y puede terminar cometiendo un acto que puede hacerle daño a muchas personas, pero sobre todo personas que no tienen nada que ver, lo cual en realidad no tiene lógica, ¿ok? Sin embargo, el concepto es ese, que un individuo de repente se vuelve fanático religioso. Esto lo hemos venido viendo en muchas series, pero principalmente en la serie Criminal Minds, porque como ustedes saben, amigos, yo no veo televisión, pero de las pocas veces que voy pasando frente a un televisor y resulta que siempre el tema de esa serie es el de un individuo en donde su mente colapsa y que eso es debido a un culto religioso. Así que ahí vemos ese poder económico induciendo en la mente de las personas un nuevo criminal. Un criminal que puede ser cualquiera, tu vecino, tu familiar, tu amigo, tu compañero de trabajo, que de repente cuando tú puedas ver que se empieza a aislar, que ya no asiste a las reuniones de Navidad, a la iglesia o etcétera, o que ya no sigue las tradiciones que sigue todo el mundo, puede entonces eso ser un indicio de que tu amigo está en algún culto religioso y que se está radicalizando, y que el final de eso podría ser que tu amigo terminaría cometiendo un acto horripilantemente criminal. Así que en esta serie Criminal Minds son expertos en este tema. Vemos que hablan de mesías, hablan de cultos, hablan de personas aisladas y hablan de este concepto, y por supuesto son temas muy similares a los que se viven en el cristianismo, en donde a veces tenemos que aislarnos de la sociedad debido a que nuestros familiares, amigos, vecinos profesan las tradiciones del mundo. Y esas tradiciones son contrarias a la Biblia. Pero además también recordemos que la misma Biblia nos dice que estemos separados del mundo. Así que, por supuesto, que es claro que cuando empiezas a mezclar en esta serie policial conceptos como mesías, culto y personas que se separan del mundo, es clarísimo que el intento es tergiversar el carácter de los cristianos, más y cuando en el mundo hay tremendos criminales que nadie puede capturar y que siguen delinquiendo una y otra vez, como los narcotraficantes, los mafiosos y todo tipo de corruptos en los gobiernos que delinquen y jamás los capturan. Pero ahora este nuevo criminal
el Estado pretende capturarlo antes de que cometa el crimen. Es decir que desde el momento en que tu vecino empieza a notar que ya tú no celebras las tradiciones, que no pones las luces navideñas, pues entonces tu vecino puede llamar a alguna entidad del gobierno para decir que tú estás radicalizándote porque estás aislado de las tradiciones de la comunidad, ¿ok? Y por supuesto que entonces te van a catalogar como criminal aún sin que tú hayas cometido ningún crimen, porque de eso es lo que se trata, amigos. Recordemos que Jesús fue declarado alborotador del pueblo, pero Jesús no había cometido ningún crimen, por supuesto, porque no estaba haciendo nada malo, pero ya le habían puesto encima un delito, que es lo que viene para el cristiano. ¿Y qué pasa, amigos? Ya hemos visto que este es un concepto que no solo se ve en series policiales de Hollywood, sino en Discovery Channel y en todos estos canales como A&E Mundo, en donde se empiezan a mostrar grupos fanáticos religiosos. En algunos casos hasta eventos han ocurrido, pero finalmente, amigos, sabemos que está la mano del poder económico, político y religioso en esas noticias. Y al fin, ¿cómo saber qué es cierto y qué es mentira? Sabemos que en su boca siempre está la mentira, pero desafortunadamente la mayoría de personas les cree todo lo que dicen. Es grave. Es por esto, amigos, que se crearon las constituciones en las que tú eras inocente a menos que se probara lo contrario. Pero este concepto va a ir cambiando y vamos a volver a como era en la Edad Media, en donde tú eres culpable a menos que demuestres lo contrario. Ya lo estamos viendo con la pestilencia 1.9, en donde tú estás infectado de la pestilencia a menos que demuestres lo contrario. Es tremendo, amigos. Pronto, si tú no te pones el pinchazo, te van a culpar de las muertes que les ocurra a las personas por la pestilencia. Y para poder probar de que tú no eres culpable de esas muertes, te tienes que poner el pinchazo. Es el mismo concepto que viene. Y si ese concepto no logra acabar con el cristiano, entonces viene el concepto de el criminal que se aísla de la sociedad, ya no celebra sus tradiciones y que ahora en cualquier momento puede cometer un terrible y horrendo acto criminal. Amigos, por supuesto, todo esto es una gran calumnia que se viene para los verdaderos cristianos. Pronto llegará el día en que tendremos que aislarnos aún más del mundo y por supuesto no por gusto propio, sino porque el mundo cada vez más cierra filas para tratar de expulsar a los verdaderos cristianos del mundo hasta llegar al punto en donde te van a prohibir comprar y vender. Pero ¿cómo no aislarnos del mundo si el mundo nos rechaza? No nos permite comprar ni vender, pero luego nosotros seremos declarados culpables de eso, cuando los culpables son los poderes político, económico y religiosos que hay en el mundo, que buscan de toda forma y manera expulsar a los cristianos del mundo. Y amigos, cuando leemos la historia, la noticia de este señor de Nashville, se lee, según los vecinos, Warner, porque no se atreven a llamarlo por su apellido Quinn, sino que le dicen Warner, era un tipo solitario, obsesionado, dueño de varios perros, único tema del que hablaba y raramente con sus vecinos. Hace unas 3 semanas Warner fue visto subido a una gran escalera instalando una antena en el tejado de su casa, obsesionado con la tecnología y el hecho de que estaba siendo usada para espiar y controlar a los norteamericanos. Warner tenía instaladas cámaras de seguridad alrededor de su hogar. Es tremendo, amigos. El otro concepto, entonces, muy interesante de lo que ocurre con este señor en Nashville es que el atentado ocurrió justo en la noche de Navidad. Y tú te pones a pensar, qué curioso, ¿verdad? Porque el 99% de las personas considera que la noche de Navidad
es la noche más linda del año, llena de luces. Supuestamente es esa noche en la que nace el niño Dios, y por supuesto que a ese 99% de personas jamás se les ocurriría cometer semejante acto atroz, precisamente en la noche más linda del año, entre comillas. Luego, esta serie llamada Criminal Mind tiene perfiladores psicológicos en donde tratan de estructurar la mente del criminal, y resulta que de esa manera logran capturar supuestamente al criminal. En este caso, pues uno de los perfiles psicológicos del criminal sería aquel que no celebra la Navidad. Así que este atacante podría ser islámico o finalmente alguien que no está de acuerdo con la Navidad. Alguien que declara que la Navidad es una fiesta pagana y podría ser catalogado como alguien que odia la Navidad y así ser catalogado como un fanático religioso. Es tremendo, y la mayoría de cristianos están totalmente desprevenidos frente a este poder político, económico y religioso que tiene el dinero suficiente para hacer que cualquier cosa pase y luego culpar a otros de esas cosas, y luego todo esto se traduce en más control para el ser humano, porque de repente no solo es el hecho de que te culpen de algo o de un crimen que tú no cometiste. Eso puede que sea muy difícil, sobre todo si tú ni siquiera estás en esa ciudad. Es difícil que te culpen de eso, pero luego sí es muy fácil que traten de hacerte ver como una persona radicalizada, y que por esa razón lo mejor sería que asistieras a un centro de readoctrinamiento. Recordemos que China ya ha instalado estos centros de readoctrinamiento en donde toma a las personas que ella cataloga como radicalizadas y las lleva a estos centros de reeducación para que de nuevo aprendan los valores del gobierno chino. Por esto, vemos que cuando el concepto de que esto ocurrió justo en la noche de Navidad nos lleva precisamente a ese grupo que no celebra la Navidad o que no asiste a la Eucaristía en domingo, esas personas supuestamente entonces entrarían en el perfil psicológico de ese atacante, lo cual por supuesto no tiene lógica, pero hacia allá es hacia donde estos poderes llevan las mentes de los simples. Pronto entonces se dirá que para prevenir estos atentados se necesita que las personas declaren sus creencias, pues de esa forma se podría saber con anticipación quiénes son esos individuos radicalizados. Por supuesto, si tú puedes hacer un cuestionario para toda la población en donde tú preguntes: tú celebras la Navidad, y tú te vas a enterar quiénes no celebran la Navidad. Te vas a enterar quiénes no van a la Eucaristía, y te vas a enterar quiénes no siguen las tradiciones del poder político, económico y religioso, y así vas a saber quiénes son los que están en contra de esas tradiciones que finalmente son las que respaldan el poder político, económico y religioso. El gobierno obtendría información clave que los lleve a perfilar la mente de cada uno de sus ciudadanos, y de esa forma, entre comillas, podrían tratar de detener los horribles actos criminales que ahora están ocurriendo antes de que sucedan. Así que, amigos, el concepto es claro. Recordemos que hasta los ateos festejan las fiestas religiosas, porque muchos dirán: pero Ecusatón, hay millones de personas ateas en el mundo, pero es que hasta los ateos son felices celebrando la Navidad o reposando en domingo. Por lo tanto, vemos que cuando una persona declara que no celebra la Navidad, eso es muy pero muy extraño, amigos, en el mundo. Son muy pocas las personas que están dispuestas a ir en contra de una tradición tan arraigada en las personas.
Sobre todo porque las personas hacen regalos y esperan que tú les hagas regalos también. ¿Y qué pasa cuando te regalan y tú no les regalas? Quedas como una persona grosera, en fin. Es un tema que va lejos, porque vas a tener la presión de las personas en tu oficina que celebran la Navidad y que se reúnen para cantar los villancicos, en fin. Es por tanto que vemos como estas series policiales como Criminal Minds van poco a poco induciendo a las personas a aceptar que en la población, ahí, en tu barrio, puedes tener un vecino que tiene su mente enloquecida y que es necesario establecer un perfil psicológico porque tú también podrías salir perjudicado en cualquier momento, amigos. Sin embargo, como dije al principio del video, los traficantes de armas, los narcotraficantes, las bandas criminales, los asaltantes de casas, los mafiosos, esos nunca los van a agarrar, siempre van a andar libres por las calles. ¿Por qué, amigos? Porque ellos no son el problema que está en contra del poder político, económico y religioso. El problema son los verdaderos cristianos. Es por eso que son ellos los que tienen que ser perfilados para poder encontrarlos, para poder establecer una lista y saber quiénes son y cuántos son. Amigos, es tremendo lo que viene. Por otro lado, amigos, como dijo el detective Sherlock Holmes, si tú quieres buscar a un culpable, busca a quien se beneficia del crimen. Por supuesto que para aquel que cometió el crimen de Nashville, ¿qué beneficio puede haber? El tipo murió, supuestamente. Sin embargo, para nosotros los que quedamos vivos, lo que se nos viene es más control. Los poderes van a querer saber qué es lo que tú haces en las redes sociales, qué piensas y cuáles son tus creencias, y si estas creencias son contrarias a las tradiciones. Y fue lo mismo que ocurrió en los atentados de Nueva York. Al final, aquellos que cometieron esos atentados no obtuvieron ningún beneficio, pero las personas que estábamos en el mundo y que seguimos en el mundo, de repente tuvimos que enfrentarnos con un mundo distinto, en donde puedes ser condenado sin que tengas un juicio justo, o inclusive tus bienes pueden ser decomisados sin que tú hayas sido declarado culpable de nada. Así que ya vamos viendo por dónde va esto, amigos. El problema es el ciudadano común, porque ese ciudadano común es el verdadero cristiano, el ciudadano honesto. Ese ciudadano es el gran problema del poder político, económico y religioso. Y sabemos, amigos, que ese poder está enquistado en los gobiernos, en los imperios, en las empresas, y otra de las agendas muy claras es tratar de derribar los valores constitucionales de Estados Unidos, como quiera que la Constitución de Estados Unidos defiende la libertad de conciencia, defiende la privacidad del individuo y defiende los derechos humanos. Pero por supuesto, si tú quieres derribar estas cosas y quieres prohibir la libertad de conciencia y quieres inmiscuirte en la vida de las personas y conocerlo todo, por supuesto que tienes que crear los sucesos, los terribles actos criminales que permitan de alguna manera introducir un cambio en las leyes del país y así hacer pasar a Estados Unidos de una nación que garantiza los derechos humanos a un imperio totalitarista, comunista, en donde tú no tienes derechos individuales, sino que lo que se debe buscar siempre es el bien común. Por tanto, si de alguna manera se pueden evitar estos actos horripilantes que ocurren, como el que cometió este señor de Nashville, este sistema está dispuesto a decirte, ¿por qué no entregas esos derechos individuales con tal de que haya paz y tranquilidad? Ese es el dilema que está sobre la mesa, en el cual, por supuesto, todos queremos paz y tranquilidad, pero ¿a qué costo, amigos? La libertad de conciencia vale mucho más que la paz y la tranquilidad, aunque por supuesto nosotros no estamos a favor de ningún acto criminal,
Pero cuando vemos que lo que hay detrás es un entramado político, en donde un poder busca cambiar el sistema de gobierno de un país, ¿por qué nosotros tendremos que vender nuestra conciencia para que ese poder pueda salirse con la suya? Por supuesto que no, amigos. Aunque nosotros quisiéramos que esos actos no ocurrieran, la manera para solucionarlo no es vendiendo nuestra conciencia, más y cuando en Apocalipsis 13 estaba profetizado que Estados Unidos pasaría de ser una nación misericordiosa a convertirse en una nación implacable y totalitaria que ya no tiene respeto por los derechos individuales o la libertad de conciencia. Luego, el otro punto clave de lo que ocurrió en Nashville es que el supuesto atacante estaba en contra de la red 5G. Y como sabemos, en las redes sociales millones de personas están en contra de la red 5G porque está probado que es altamente nociva para la salud humana y aún hasta para los mismos pájaros. Pero por supuesto que aquellos que defienden el medio ambiente, ahí sí no dicen nada. Pero ahora, amigos, cuando este señor Anthony Quinn de repente cometió ese acto, entre comillas, porque supuestamente estaban poniendo antenas 5G en su ciudad, ahora tú te la vas a pensar dos veces a la hora de poner un video que va en contra de las redes 5G en tu Twitter o en tu Instagram, porque de repente te ves amedrentado y atemorizado de ser relacionado con este señor Anthony Quinn. Así que ahí vamos viendo quiénes son los que salen beneficiados de estos actos, ¿verdad? De seguro entonces que hablar del 5G entra de nuevo en ese perfil psicológico de personas que de alguna manera se estarían radicalizando, ¿verdad? Y ya sabemos que sigue. Hablar del 5G ya no es apto para anunciantes. Luego van a decir que no está acorde con los lineamientos de la comunidad de YouTube y luego te van a dar un strike por hablar de la red 5G y luego hasta te van a hacer un test psicológico, te van a enviar a un centro de readoctrinamiento. Es lo que viene. Por supuesto que el poder político, económico, religioso del mundo quiere establecer una red 5G a toda costa. ¿Cómo sabemos qué sentido tiene si ya tú puedes descargar un video en 5 minutos? Pues qué sentido tiene que ahora lo puedas descargar en 1 minuto. Parece que el beneficio no tiene comparación con los perjuicios que ocasionará esta red 5G. Sin embargo, amigos, ahora ya ves cómo está la cosa. Sal a decir que la red 5G no es buena para la salud y ya vas a ver que vas a ser relacionado con estos hechos. Otra agenda muy clara de lo que leemos en las noticias con respecto a este señor Quinn es que pudieron encontrarlo gracias al ADN, a pesar de que ya sabían que era él, porque la camioneta estaba a su nombre y porque nadie podía encontrarlo, estaba perdido, y además, pues conocían a su mamá. Entonces finalmente la noticia sale de que fue gracias a la prueba de ADN que pudieron saber que era él. Otra agenda clarísima del poder político, económico, religioso, ¿verdad? Y es el obtener todos los ADN de todas las personas del mundo. Y lo estamos viendo con la prueba PCR y luego hasta se han inventado otro test más fácil de realizar, que es el test de saliva, que detectaría supuestamente la pestilencia 19, pero que curiosamente también puede saber tu ADN con mucha precisión. En muy poco tiempo se va a implementar un testeo obligatorio para todos los turistas que lleguen a la ciudad de Buenos Aires. No va a ser el hisopado que conocíamos tradicionalmente a esta hora, sino que va a ser un test de saliva que es naturalmente mucho menos invasivo. Chicha Iris, ¿de qué se trata? Contanos más detalles. Es un test muy rápido, se están ultimando los detalles. En este momento estamos en una de las estaciones de detectar. De una u otra manera esto se va a replicar con puestos fijos en distintos lugares casi digamos neurálgicos de turistas de la ciudad de Buenos Aires y la idea es que se vaya expandiendo. Y esta prueba inclusive es vendida por internet. Si tú quieres saber quiénes son tus ancestros, pues mandas
un test de saliva y ya estuvo. Y resulta también que esas empresas luego toman ese test de saliva, ese ADN y se lo venden a las farmacéuticas. Amigos, entonces ahí estamos viendo que si hay una agenda con estas cosas, porque las farmacéuticas necesitan tu ADN y por qué lo compran sin siquiera tú haber dado autorización. Tremendo. Estos nuevos test de saliva ahora son más rápidos, son indoloros y cualquier persona los puede hacer, desde niños hasta ancianos. No necesitas que te metan nada en tu nariz ni que te pongan una aguja, absolutamente nada. Y recordamos que China es el país más adelantado en obtener el ADN de sus habitantes. Como sabemos, los ciudadanos chinos son literalmente esclavos de su gran líder y tienen que adorar la religión que su gran líder les otorgue. Plop. Sin embargo, amigos, como ya habíamos hablado, si en el pasado vimos cómo personas fueron calumniadas de ser brujas, hechiceras o herejes, aún sin serlo, fueron además enviadas a la hoguera por esa calumnia, y lo peor de todo es que esas calumnias las estaba haciendo la iglesia supuestamente cristiana que estaba unida con el Estado. ¿Podemos entonces acaso dudar de que estas calumnias no se van a repetir nuevamente cuando esa misma iglesia está viva hoy en día y sigue unida con el Estado? La respuesta es un rotundo no, amigos, porque esto sigue siendo un negocio grandísimo en donde la religión cristiana fue usurpada y esta religión es usada para obtener poder político y económico, amigos. Pero lo peor de todo es que si hay fanáticos religiosos, y esos fanáticos religiosos no son personas que andan por ahí en una pequeña casa, en un carrito sencillo, no, son personas multimillonarias asociados en sociedades secretas como Caballeros de Malta, de Columbus, Orden del Yunque, Opus Dei, Jesuitas, Caballeros Templarios, etc., que sí son sectas controladas por la Iglesia Católica y que precisamente están ahí en los gobiernos. Es decir, estas personas no están reunidas en el sótano de una casa en donde nadie los conoce ni tienen poder para hacer nada, no. Estas personas tienen poder político, tienen poder económico, porque son hombres poderosos. Sin embargo, tú nunca vas a ver a la serie Criminal Minds de Hollywood entrando a estas sociedades secretas como la Orden de los Caballeros Templarios. No, amigos, la serie Criminal Minds pretende hacerle creer al mundo que los fanáticos religiosos son personas que andan en un carrito sencillo, en moto o en bicicleta, personas que viven en su casa, que tienen un pequeñito trabajo en donde no ganan mucho dinero, y esas personas son las que van a cambiar el mundo a través de horripilantes actos criminales, cuando los verdaderos fanáticos religiosos son aquellos que están asociados en sociedades secretas y están en los gobiernos, amigos. Entonces te dicen, oh no, el problema que se viene para Estados Unidos son los lobos solitarios, cuando estos delincuentes no son lobos solitarios, son grupos, son sectas. No son personas que actúan como ruedas sueltas, son parte de estructuras de carácter no solo nacional, sino global. Y por supuesto, no podemos decir que todos nuestros gobernantes estén metidos en esto, pero algunos o la mayoría sí lo están, amigos, y ahí es donde entonces tenemos el problema. Nada más imagínate que estas sociedades secretas tengan acceso a tu ADN, si es que tú lo entregues libremente. Pues imagínate si en el pasado esas mismas sociedades secretas estuvieron dispuestas a calumniar a los cristianos sinceros e inocentes, diciéndoles que eran brujos y hechiceros. ¿Acaso creemos que en el futuro
Esas mismas sociedades secretas que están vivas hoy en día no estarán dispuestas a calumniarte. Imaginémonos, amigos, que tu ADN aparezca en la escena de un horrible crimen cometido hace 10 o 20 años que no se haya podido resolver, pero que de repente tu ADN aparece en la ropa de alguno de los que murieron en la escena del crimen. ¿Acaso no es eso posible? Amigos, recordemos que hay una página llamada Survey of Scottish Witchcraft que, aunque está en inglés, podemos buscar cientos de miles de personas que fueron injustamente acusadas por la Inquisición católica de ser brujos, hechiceros, magos, etc. Y los puedes buscar por apellido, por país, por caso, por delito, si fue por hechicería, por magia, en fin. Y todos fueron calumniados injustamente. ¿Por quiénes? Por los verdaderos fanáticos religiosos. ¿Y en dónde estaban? Estaban en cargos de poder en los gobiernos. No eran las personas del común como se nos pretende hacer creer en esta serie Criminal Mind, amigos. Asimismo, entonces, este proceso se repite en los últimos tiempos. Estos fanáticos religiosos que infortunadamente han ido ganando peldaños en los gobiernos, esas mismas sectas secretas que existían en la Edad Media, aún existen hoy en día, amigos. Es increíble. Por supuesto que los emporios del engaño informativo no dicen nada de estas cosas y se nos hace ver como que en el mundo ocurren una serie de sucesos erráticos sin que se nos muestre de verdad lo que hay debajo, otras bambalinas, amigos, y es estas sociedades secretas poniéndose de acuerdo hasta el punto que han llevado a países a la guerra, en donde los que obtienen el beneficio económico son los que están en esas sociedades secretas. Es tremendo. Y básicamente tú nunca vas a ver a Criminal Mind entrando y haciendo una redada a una logia de la masonería. Por supuesto que no, porque ahí entrarían y agarrarían a más de un gobernante, empresario, cantante, deportista, periodista, porque ahí es donde se la pasan todos los famosos, los supuestos inteligentísimos del mundo. Son masones y se reúnen en unas casas sin ventana, donde nadie puede ver qué es lo que hacen adentro. Inclusive hasta ataúdes tienen para transportar no sé qué. Y bueno, es lo que está ocurriendo, amigos. Ahora, imagínate tú entregarle tu ADN a esos masones. Bueno, allá tú, pero yo te digo algo. Antes de entregar tu ADN, mejor conviértete a su religión, porque te digo, pon una foto del Papa en tu casa y arrodíllate ante ella, y luego ahí sí entrégale tu ADN, porque literalmente se habrán vuelto sus esclavos y tendrán que lamerle las suelas del zapato a su gran maestre, el Papa. Pero recordemos que los que entran a la masonería lo hacen para obtener poder político y económico, para volverse millonarios, pero esos solo lo son los hijos de los que ya son masones. Por supuesto que si tú llegas a tocar la puerta allá como un don nadie, pues tú a lo único que vas es a hacer bulto. Para ti, a lo máximo, te darán un carnet, pero por supuesto, tú nunca vas a llegar a escalar, a llegar al grado 32 o grado 33 o grado 31 o 30, ¿ok? Así que, amigos, tenemos que orarle al Padre para tener valor para lo que se viene y para lidiar con este poder endemoniado que está en el mundo, sobre todo cuando hay tremendos engaños en el mundo, y para estos poderes es muy pero muy fácil tergiversar el carácter de un cristiano. Cuando, por ejemplo, alguien diga que la tierra no es esférica sino que es plana, la mayoría de las personas pensarán que tú estás radicalizado. De la misma manera, si tú hablas de la modificación genética, también pensarás que tú has caído en algún tipo de fantasía. Las personas del común no están dispuestas a estudiar y a dedicarle tiempo a estas cosas, se la pasan todo el día viendo televisión y después son engañadas fácilmente. Por esto nosotros tenemos que recordar
que tenemos un regalo que el Padre Celestial nos ha dado. Leamos en Mateo capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahí lo tenemos, amigos. En este mundo Dios nos ha dado un regalo que es la verdad. El conocer la verdad en este mundo, que es esa perla de gran valor. Ese mercader que buscaba y de repente halló esa perla, y nadie se la puede quitar de las manos a menos que él mismo reniegue de ella. Esa perla de verdad que te saca de ese mundo de mentiras en el que vivimos, nadie te la puede quitar a menos que tú voluntariamente la entregues. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas palabras se están cumpliendo en muchas personas cuando aprenden la verdad, pero infortunadamente vemos a multitudes cayendo esclavas por no conocer la verdad y están arraigadas en la mentira. Y esto se debe a que no buscaron la palabra del Señor, y por esto terminaron abandonando la verdad y amaron la mentira. Y por esto nosotros tenemos que ser agradecidos con el Padre de permitirnos tener la verdad, porque miremos cuántas personas están engañadas. Y si nosotros renegamos de la verdad, el Padre podrá tomar a una de esas personas engañadas y hacerle ver la verdad, y tú perderás tu corona y esa persona ocupará tu lugar. Amigos, es tremendo. No podemos entonces renegar de nada de lo que nos suceda, porque nosotros sabemos la verdad y debemos estar muy agradecidos de ello. Leamos en Mateo 7 capítulo 6. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Amigo, tu ADN es sagrado, tu cuerpo es sagrado, y no podemos entregárselo a los perros. ¿Y quiénes son los perros? Son todos aquellos que pisotean irreverentemente la ley de Dios, aún burlándose de Dios y poniéndose por encima de Dios. Nuestra conciencia es también sagrada y no podemos entregársela tampoco a los perros. Nuestra libertad de decidir y escoger en qué creer o en quién creer es un regalo de Dios. ¿Y cómo es posible que vamos a entregarle esa perla de verdad a los perros? No es posible, amigos. Luego, nuestra salvación, la vida eterna, ¿hemos de entregársela a los cerdos para que la pisoteen? Oh, no, amigos, es terrible. Es la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. Y amigos, el demonio va a hacer que este mundo sea realmente insoportable, que se nos calumnie, que se digan mentiras de nosotros. Aún tratará hasta de obligarnos a hacernos entregar la perla que es el reino de los cielos. Pero la única manera que nosotros podamos ser despojados de esa perla es que nosotros voluntariamente la entreguemos. Así seamos obligados. Si nosotros voluntariamente la entregamos porque estamos siendo obligados, entonces nosotros habremos blasfemado contra el Espíritu Santo. Hasta pronto, amigos.